por respeto al tiempo de todos y ya, pues los que falten se irán integrando. Bueno, entonces muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Nos complace darles la bienvenida a nuestro webinar Crisis de la Identidad Mexicana, un espacio de reflexión sobre qué concebimos como la identidad que nos conforma y nos constituye, cómo ésta se ha construido y de si en realidad podemos hablar de una sola identidad. Le recordamos al público presente que podrá hacer preguntas en el chat durante toda la reunión, que serán conscientes. Sin más que agregar, agradezco la participación de nuestras ponentes. Hoy nos acompaña la maestra Rocío Moreno. Ella es historiadora, comunera y coordinadora de los talleres de Historia Comunitaria de Mezcala. Actualmente está presentando su tesis doctoral en Relatos de Vida, Historias de la Tierra, la cual consiste en una serie de historias de mujeres de Mezcala que han dedicado su vida a la defensa de la tierra en el ámbito público y cotidiano. También nos acompaña el día de hoy la doctora Dolores del Carmen China Salazar. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Derecho. Su postdoctorado es en el doctorado interinstitucional en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Su línea de investigación abarca los temas de derechos humanos, género, violencia, prevención social, exclusión, desaparición forzada y cultura de paz. Entonces les agradecemos mucho su presencia el día de hoy, aunque sea virtual. Y bueno, agradecemos su participación. Como les decíamos, pues sabemos que enriquecerán mucho este espacio de reflexión y debate. Y sin más por el momento, pues damos inicio. Considerando que históricamente la idea de identidad nacional se ha usado como unificador y patrón de homogeneización social, pensamos que es pertinente cuestionarnos si el término de mestizo, que se planteó después de la Revolución, aún puede definirnos, o si por el contrario, el reconocimiento de la gran cantidad de subculturas, los nuevos grupos sociales e ideas que existen dentro del mismo México nos han llevado a hacer algo más. Entonces, para empezar, quisiéramos preguntarles a nuestras dos ponentes el día de hoy, ¿qué entienden ustedes por identidad y cómo se ha construido la identidad mexicana según su opinión? ¿Te parece, Rocío, si empiezo yo? Adelante, adelante. Gracias. Pues antes que nada, un agradecimiento por el espacio, por poder charlar de un tema tan interesante y necesario, y también por compartir con Rocío, a quien yo admiro mucho en su lucha y es una persona a quien le tengo mucho aprecio. Y bueno, de verdad que es un gusto poder conversar y compartir algunas reflexiones respecto a qué es la identidad y qué es lo que identifica o cómo se construye la identidad nacional. Pues es un proceso complejo en el que se cruzan elementos culturales, históricos, sociales, y que en el caso particular de México y de los pueblos de América Latina, no podemos pensar en la identidad que tenemos hoy, sino es a partir del hecho de la colonia. La colonia nos marcó de muchas maneras, no solo porque la llegada de los españoles hizo que se mezclara dos sectores poblacionales que no tenían relación entre sí, los pueblos originarios, los habitantes de Mesoamérica, con los pueblos ibéricos, los pueblos de España y España también la cultura árabe a través de la península, pero es un encuentro forzado, no es algo que se hubiera deseado o planeado. Y la colonización implicó, además de este encuentro racial, una conceptualización de dominación cultural, histórica, eurocentrista, con una mirada puesta en Europa. Y la colonización, además del saqueo económico, nos llevó también al despojo de nuestra identidad local. Y entonces esta mezcla o fusión que surge se va a dar de formas distintas en los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, en el Caribe, esta identidad afro o negra que se construye por el exterminio de los pueblos originarios y por la traída de esclavos, junto con los españoles, dan una identidad criolla diferente,
a la que tenemos en otras regiones mesoamericanas, en donde los pueblos originarios fueron avasallados, masacrados, víctimas de genocidio, y por otro lado el surgimiento de nuestra nación, que algunos incluso han utilizado un concepto como definirnos como la raza, ¿no? Lo que nos une como mexicanos o lo que nos da identidad, tiene un nacimiento bastante crudo. Las primeras generaciones de mexicanos eran de mujeres indígenas forzadas a tener relaciones con los españoles, violadas, abusadas sexualmente, y los hijos de ella no tenían una figura paterna. Incluso a veces la figura materna era de rechazo porque era el producto de un abuso y porque era diferente de mí. Y entonces esta gran conflictividad se va a hacer presente durante mucho tiempo y deja una marca en la construcción de la identidad nacional de sometimiento en muchos casos. Y una vez que se logra la independencia e inicia el proceso de construcción del Estado-Nación, definir quiénes somos, nuestra raíz originaria de la que hoy nos sentimos orgullosos, pero que muchas veces ha sido negada en aras del progreso, en qué momento se hace notar y se hace presente. Y también esta identidad mestiza que tú dices, bueno, nos definió el mestizaje, pero no todos los pueblos latinoamericanos lo son. Hay pueblos que son mayoritariamente indígenas, como Bolivia, y se dice son pueblos mestizos. Pues no, ahí la población sigue siendo en su mayoría de origen indígena. Entonces, ¿en qué momento, pues, en México abrazamos esta idea de la homogenización? Quizá en la postrevolución, en donde se supondría que ir al progreso significaba dejar de hablar tu idioma original y enrutarte a hablar español y asumir las prácticas y costumbres occidentalizadas que nos heredaron los españoles y que implicaban la pérdida en muchas regiones de lo que le daba sentido a esta identidad regional y cultural que en su conjunto forman una identidad nacional. Entonces, en ese aspecto pienso que el tema de la colonia nos marca y nos marca de tal modo que aún tenemos un pensamiento en muchos casos de sometimiento respecto de lo que viene del exterior. Y bueno, hasta aquí dejaría mi comentario inicial para que Rocío también pueda abundar, que ella tiene bastante experiencia en ese tema. Muchas gracias, Carmen. Para mí también lo comentaba cuando me dijeron que ibas a participar en esta conversatorio, que te aprecio mucho. Yo quería empezar un poco con lo que ya ha mencionado Carmen. Creo que la identidad mexicana, el primer problema que tenemos a lo mejor con esta palabra, es de que pues no existe un México como tal. Existen muchos Méxicos y esto definitivamente queda como más claro cuando nos dice la doctora Carmen en el momento de la colonización. Antes de que llegaran los colonizadores, había naciones, había tribus, había pueblos, unos mexicas, otros mayas, yaquis, seri, rarámuri. Eso era el nombre, ¿verdad? De cada una de estas pequeñas identidades, naciones, pueblos. Cuando llegan los colonizadores, a toda esta diversidad les llama de una sola manera, indio, los indios, ¿verdad? Entonces a todos ahí los meten en un solo paquete, los define, los caracteriza y entonces se diluyen, se hacen invisibles todas las identidades que conforman pues la enorme diversidad de ver y de habitar y practicar, ¿no?, la vida. Entonces creo que el primer problema no solamente de nuestro país, pero bueno, pues tenemos que partir de una realidad que es nuestro país. El primer problema es de que querer otra vez definirnos a partir de un concepto que en lugar de explicarnos lo que somos, pues nos hace invisibles, ¿verdad? La identidad mexicana o el decir, que ahí concuerdo totalmente con Carmen, que somos un país mestizo, mayoritariamente, pues hace invisible lo que también hay, ¿no?, en este país. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que reflexionar sobre
cuando hablamos de la identidad mexicana, pues es de partir de que en la gran diversidad de pueblos que los habitamos, es difícil poder construir un concepto, una palabra que nos defina como tal. Si tú le preguntas a un wixárika qué es ser mexicano o cuál es su identidad, va a ser totalmente distinta a la que puede tener un joven de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay un librito hermoso donde la pregunta es ¿qué es México? Entonces habla un académico. Yo recuerdo el que escribe la doctora Elisa Cárdenas, historiadora, y en la otra hoja un maracame del pueblo wixárika. Y entonces Elisa Cárdenas, pues ella dice que México es un país con una extensión territorial, entonces hace como esta descripción geográfica, la que nos enseñaron desde la primaria, ¿verdad? Entonces el wixárika dice pues que México es una ciudad donde hay mucha contaminación, donde hay mucho ruido, que hay cosas muy bonitas, pero que eso le llama la atención de ese lugar, ¿no? Entonces, son cosas totalmente distintas y los dos estaban diciendo realidades, o sea, ni uno ni otro estaba mintiendo ni diciendo locuras, pero creo que tendríamos que comenzar con esta parte, porque si no, entonces la identidad mexicana va a ser solamente esa historia de dominación, porque estamos marcados, como bien lo dice la doctora Carmen, en este proceso de conquista. Vamos a tener conceptos, esta idea del mestizo. Yo cada vez me pregunto más, ¿en realidad somos mayoritariamente mestizos en este país? O sea, no solamente en México, todo Latinoamérica, en realidad somos verdaderamente mestizos, mayoritariamente mestizos, perdón. O sea, son cuestiones que sí tendríamos que cuestionarlas porque fueron creadas con el nacimiento del Estado mexicano y bueno, hemos visto que no todo lo que se ha hecho desde este espacio ha servido para nuestro país o para nuestra sociedad concretamente. Muchas gracias por sus respuestas y para la siguiente pregunta, ustedes ya nos mencionaban que desde los distintos grupos que existen hay distintas identidades, pero ¿consideran ustedes que incluso desde las distintas clases sociales puede surgir una percepción diferente de identidad? Y si consideran que hay una identidad oficial que se nos ha impuesto. Pues sí, si hablamos desde un contexto histórico, parte del discurso de la posrevolución es este de homogenizar o unificar. Y yo decía hace un momento, ir hacia el progreso o hacia el desarrollo significaba negar nuestro pasado indígena. Entonces, una región que progresaba era aquella en donde todos los habitantes hablaban español o empezaban a utilizar la ropa de los usos occidentales. Mientras más te alejabas de tu identidad originaria, más te acercabas al progreso. Ese fue como una lógica que se desarrolló durante la posrevolución y muchas décadas que negaba las diversidades en que vivimos en nuestro país. Otro ejemplo de lo difícil que es y esa negación es el de los pueblos con origen afromexicano. Apenas hace unos años el censo considera la identidad negra en el color de la piel o la identidad afro para la clasificación del tono. Y entonces tú defines si tienes un color de piel oscuro o más claro según te ves tú en el tono llamado perla por una institución norteamericana para definir qué tono de piel ves en tu rostro. Pero en México más del 1% de la población se autoidentificó como de origen afro, con piel oscura, con piel negra. Y en pueblos de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, han estado desde hace años en busca de la identidad negada como pueblos afromexicanos, que son diferentes a los pueblos originarios indígenas que habitaban en la región.
Entonces, estos, por ejemplo, estos dos momentos diferentes en el reconocimiento sobre la identidad han estado en disputa permanente. ¿Cuándo se empieza de nuevo a retomar la presencia de los pueblos originarios y la necesidad de reivindicar la autonomía en su organización interna y el reconocimiento de su existencia antes de la llegada de los españoles con el levantamiento zapatista de 1994? No es que antes no hubiera referencias a las luchas de los pueblos originarios, pero ese es un precedente que va a marcar un punto visto desde un análisis jurídico en el ámbito del derecho constitucional, porque después de las mesas de negociación que al final no fueron del todo satisfactorias para el sector zapatista, pero bueno, al final se llega a una modificación del artículo 2 de la Constitución en donde dice que México es una nación pluricultural, se reconoce esta diversidad y se dice que está integrada por los pueblos que estaban en este territorio y además se reconocen ciertas características para su organización interna, entre ellas pues respetar las autonomías y otras cuestiones de carácter cultural como el derecho de utilizar su idioma. Y también se empieza a cuestionar cómo esta historia transmitida a través de textos escritos en español que no son cercanos para los pueblos originarios y que deben reivindicarse también estos momentos necesarios en la historia de las regiones o de las comunidades. Pero ves cómo es muy reciente que empezamos a cuestionarnos esta homogenización cultural y a reconocer no solamente en la sociedad, sino desde el ámbito legal, para a partir de reconocer se supondría que se desarrollen todas las políticas públicas necesarias para la protección y preservación de este desarrollo. Pero bueno, en la práctica vemos cómo cada vez el despojo del territorio se hace presente y entonces esto parece más una cuestión discursiva que está en la ley, está en la Constitución, pero vemos cómo hay zonas despojadas por mineras extranjeras, cada vez los bosques son depredados, en pueblos como Cherán tienen que organizar su autonomía para el gobierno, pero para también defenderse de los agresores extranjeros. Es decir, que en la práctica todas estas historias tejidas en torno a la identidad nacional y local también son historias de resistencia por preservar no solamente la cultura, sino también el territorio y el derecho a ser, a estar, a existir. Y con relación a las clases sociales, pues también ahí hay otro rasgo que denota la desigualdad. Por supuesto, en México, esto no es que sea una cuestión cultural, sino es una práctica social en el de mirar al otro con desconfianza. Y sabemos que un sector bastante privilegiado y de una élite económica mira con recelo, con desconfianza a quienes no son como él. Y en la práctica tenemos un pueblo mayoritario integrado por personas que apenas tienen lo necesario para la subsistencia. Recordemos que México es un país en donde hay mínimo 50 millones de personas pobres y de esos 30 millones están en pobreza extrema. Es un país dividido en la precariedad y que a la vez tiene a algunas de las personas más ricas del mundo. Esta desigualdad económica también se hace presente, claro, en los rasgos identitarios y lo que nos define como personas. Para algunos, el derecho a comer, el derecho a tener educación, el derecho a salir a trabajar, es lo que debe garantizarse en el día a día. Y para otros es pues las vacaciones, las compras, los objetos, la tecnología moderna, las cosas de marca. Claro que hay dos miradas sobre este México y dependiendo de este sector social en el que te encuentras, pues es lo que tienes más en mente de inmediato. Por supuesto, esto es una generalización, hay bastantes matices, pero bueno, sí hay como dos Méxicos o muchos Méxicos, quizá diría Rocío, pero el tema económico sí separa a las personas, aunque quizá no sea con intención, pero es inevitable tener una mirada si perteneces a un sector o una clase social que ha carecido de todo históricamente o a un sector privilegiado que desde siempre has tenido todo a tu alcance. Sí, fíjense que ahorita yo pensaba cómo nos ha costado tanto tiempo y tanto dolor definirnos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y tiene que ver pues obviamente somos historia, entonces tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Eh, eh, Creo que
si tratamos de definir algunas características de nuestra identidad eh, eh, histórica como pueblo, ¿no? de este territorio, van a estar por lo menos algunas presentes. Uno, el racismo, que ahorita ya se está dibujando en esta intervenciones, y luego el clasismo. O sea, históricamente nos han habitado estos dos, racismo, clasismo. Algo que decía ahorita Carmen, me brincó muchísimo sobre las actas de la población afromexicana. Pues es una práctica que se comienza con la llegada de los españoles, y hay alrededor de veintitantas castas, o sea, formas que se les asignaba a una persona por sus rasgos físicos. A lo mejor ustedes escucharon de coyote, saltapatrás. Normalmente conocemos al morisco, mulato, indio, criollo, mestizo, pero hay una infinidad de formas que si uno se mete a los archivos parroquiales, pues te da, o sea, no sabes qué te da, porque lees, pues es morisco o salta para atrás. Salta para atrás quiere decir que el papá era indio, la mamá era, perdón, el papá era esclavo negro, la mamá era india, y entonces los abuelos, no sé qué condición tenían que tener para entonces él ser definido como salta para atrás. Entonces, a partir de esa marca que te daba ese sacerdote, y que lo dejaban por escrito en tu acta de nacimiento, era la condición en la que tú podías vivir para el resto de tu vida, casi para nada, ¿verdad? Entonces, es una sociedad totalmente clasista, una sociedad racista, y obviamente si a todo esto le agregamos que nuestro país, a mí me da mucha pena con los jóvenes, que digo, de 30 años, que digo, ellos todos estos 30 años han vivido en una crisis económica tremenda, ¿no? O sea, desde que nacieron, no han podido ver otro país más que de crisis y violencia y todo. Entonces, creo que todo eso va sumando, estas características que desafortunadamente por nuestro pasado, por nuestra historia, pues están ahí clavadas. O sea, definitivamente las clases sociales en México son muy visibles. Zapopan, que ahorita estoy aquí muy cerquitas a Zapopan, y me impresiona cómo hay una colonia eh, eh, con sin pavimento, sin luz, y a un lado está un fraccionamiento residencial que creo yo que viven, o sea, podrían vivir del otro lado del mundo. Viven realidades completamente distintas y solamente los separa una calle, una barda. Entonces, es impresionante lo que podemos vivir cada quien desde nuestras realidades, ¿no? Entonces, creo que podría decir esas dos partes. Y lo otro de que el Estado mexicano está buscando hacer oficial una sola identidad mexicana, porque obviamente lidiar con cada una de las historias que representa cada uno de estos pueblos o realidades, eh, 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 simple y sencillamente es más cómodo para el Estado tratar de unificar, pero al momento de unificar, pues también hay pérdidas culturales, ahí es cuando nosotros hablamos de genocidios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en el sureste mexicano con el Tren Maya, con la imposición de la implementación del Tren Maya, eh, que todo mundo nos asustamos porque decimos, sí, ya no va a haber jaguares, ya no va a haber selva, y los mayas dicen, oigan, ya no va a haber mayas tampoco, ¿eh?
los mayas también ya van junto con todo ese paquete y a veces se nos olvida que estos genocidios, o sea, estas muertes a las culturas para pues lastiman tremendamente. Imagínense lo que significa también eso, si nos indigna la muerte de un árbol, de un animal, ¿por qué no nos tendría que lastimar la muerte de una cultura, ¿no? Entonces, creo que cuando están en esta búsqueda, por lo menos el Estado mexicano, de consolidar una sola identidad mexicana, pues se hace solamente de esta manera, o sea, matando a las demás, ¿no? A esta diversidad que existe. Y bueno, como siguiente pregunta, ya abordamos un poco de que pues últimamente se han tenido estos movimientos de reivindicación de, pues, de la identidad de distintos grupos, de distintas formas. Entonces, ¿considerarían ustedes que como transformación tan rápida o este proceso de reivindicación une o polariza más la creación de una identidad mexicana? Pues hay muchos elementos, ¿no? Para esta construcción de identidad y también el tema del contexto histórico, social que se vive en el momento. Yo, por ejemplo, a la par de esa homogeneización de la que hablábamos en la posrevolución, también hablaría de un discurso respecto de lo social y lo colectivo. Como se trataba de iniciar la construcción del Estado-Nación, también se apelaba mucho al sentimiento del nacionalismo, de la patria, de la colaboración. Recuerden que esa campaña que hace Lázaro Cárdenas de alfabetización es prácticamente con personas voluntarias, pues que se suman a esta construcción de un país que está en proceso en su desarrollo histórico. Entonces, quizá en los 40, 50, 60, en la posrevolución, se habla mucho de este sentimiento colectivo, de la construcción nacional. Pero ya cuando llegamos a los 70, esas generaciones de a mitad del 60 y del movimiento del 68 y los 70 son generaciones de jóvenes que van a cuestionar mucho el orden establecido y esta falta de apertura en los sistemas políticos y a reivindicar también sus derechos. También es el momento de los movimientos feministas en muchas regiones y eso marca también a las generaciones de los jóvenes mexicanos de los 70 como muy combativos, radicales, revolucionarios, queriendo subvertir el orden establecido y lograr mayores avances en términos de organización democrática y política nacional. Son generaciones bastante movilizadas en el mundo entero. En el 68 los movimientos juveniles están presentes y bueno, en muchos países, en Estados Unidos mismo, y México no es la excepción. Pero si se fijan, después de ese momento de mucho auge de efervescencia, empezamos en los 80s, 90s con todos estos proyectos de corte neoliberal, más bien económico, monetarista, de las transnacionales y de un mundo globalizado, pero bajo una clara hegemonía de un capitalismo que va a exportar de forma indiscriminada sus mercancías y productos, pasando por encima de cualquier interés nacional. Y también a la par de este proceso se acompaña, por lo menos en el caso de México, un abandono de la historia en los planes y los planes de estudio en la currícula escolar. En los 90 hubo una modificación en donde casualmente dejan a todo el sistema de enseñanza media superior sin historia de México. Desaparecen la historia de los libros, de la currícula académica. Hubo generaciones que no tomaron historia ni de México, ni regional, ni de ninguna, ni historia universal, porque se desapareció de la malla curricular. Y eso no es una casualidad, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Si ni siquiera hay una discusión o una formación respecto de lo que somos, por qué somos así, qué debemos cambiar para mejorar de lo que nos ha pasado en el transcurso del tiempo, empezando por la colonia, como decíamos antes, en este proceso de construcción de nación, pues también es un reflejo que se va a ver después en las generaciones, como generaciones que han
que han perdido cualquier referente al Estado benefactor que hubo en la posrevolución y que solo les tocó el modelo este de despojo y de saqueo y de pobreza y de exclusión. Y pues entonces yo no encuentro ningún beneficio, ¿no?, a este proceso histórico del que se habla en México, porque lo que me ha tocado son puras crisis. Y si a eso le junto el abandono por parte de materias como historia, formación cívica, ética, pues entonces son generaciones bastante desapegadas en los 80s, 90s. Yo me acuerdo que yo soy de esa generación. Hasta nos llamaban la generación X, o sea, nada de ideas, nada de movimientos, nada de nada. Sin embargo, esta generación X no es tal, pues siempre hay resistencias y hoy me parece que todo esta crisis que se vivió económica, política, de identidades, cultural, por un modelo ajeno, impuesto en lo económico, que va luego a todos los órdenes de la vida, también en este tiempo, en este siglo, hace crisis y se empieza a cuestionar. Y hoy tenemos otra generación de mexicanos y mexicanas jóvenes bastante comprometidos con el respeto a la diversidad, con la inclusión, cuestionando los privilegios de clase, viendo el racismo ya como un problema, por lo menos parcialmente. Eso es algo que me parece que entonces va cambiando de acuerdo al contexto histórico y que no podemos pensar pues en las generaciones y la identidad, si no está acompañada de este devenir del propio país. Y claro, otro sector que preocupa también demasiado es aquel que ha normalizado la violencia y que la violencia y la inseguridad cotidiana se ha vuelto como la perspectiva de vida y entonces no pasa nada si hay feminicidios, no pasa nada si hay desaparecidos, no pasa nada si hay explotación laboral, como de cierta indiferencia a problemas sociales muy complejos que se viven en el país. Pienso que ahora coexiste estas como dos grandes miradas sobre la nación mexicana. Yo comenzaría diciendo que yo sí creo polariza, hacemos un poquito, pues una talla B y lo quieren meter en una talla 34 y lo quieren meter en una talla 28, va a llegar en un punto en el que algo va a abrirse ahí porque no es adecuado para ese cuerpo. Y me gustaría más o menos ir contestando las preguntas que vienen allí en el chat, que tiene que ver con esta respuesta. El Estado mexicano ha querido crear una identidad mexicana negando la historia, negando el pasado. Entonces, eso evidentemente es una combinación mala, es una combinación mala para una sociedad, ¿no? Cualquier tipo de sociedad. Entonces, creo que ha hecho malas cosas. En este sentido, me gustaría como ir contestando a esto. Me preguntan que si creemos que el gobierno mexicano ha hecho todo lo posible para erradicar el racismo y está promoviendo una diversidad cultural mexicana, y si se cree que desde el INPI ha sido un pilar importante para esto. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano ahorita está dibujando que está ahí la participación de los pueblos originarios, desde el día número 1 de la toma de protesta de López Obrador. Pero, por ejemplo, ¿por qué no ha existido ningún magistrado indígena? Es una pregunta solamente. O sea, en este país los juicios agrarios todos los promovemos y los llevamos los pueblos originarios y somos juzgados por un magistrado que no entiende una cultura distinta a la impuesta occidental, mestiza del Estado mexicano. Entonces, si estuviera interesado en erradicar, por ejemplo, este racismo que es histórico, que nos va a llevar mucho tiempo en ello, o sea, no va a haber un gobierno mágico que elimine ese problema histórico, pero si tuviera buenas intenciones, yo comenzaría con eso. ¿Por qué no existen magistrados? ¿Por qué quienes nos juzgan en los tribunales son personas totalmente ajenas a nosotros? Ahorita
pues sí, a alguien le dejan ser presidente municipal, regidor, a lo mejor ahora el encargado del INPI, pero pues, o sea, no, la impartición de la justicia sigue en manos de otros, no de nosotros. Entonces, creo que podría, de muchas maneras, el gobierno mexicano, me refiero en la vía de los hechos, no discursivamente, promover, erradicar el racismo en nuestra sociedad, porque definitivamente creo que es el primer problema, perdón, es de que en este intento de unificación de nación como homogénea, pues están desconociendo y haciendo invisible, negando, perdón, todo el pasado, todas las historias, y el presente de cientos de pueblos. Y por otro lado, pues el racismo y el mismo clasismo que está inyectado ahí en nuestra sociedad, no hay prácticas que lo erradiquen, porque como dijo muy bien la doctora Carmen, o sea, está en la Constitución, oigan, o sea, somos un país pluriétnico que reconoce incluso las autonomías de los pueblos indígenas. Entonces, no tendría que tener el zapatismo un ejército, por ejemplo. No tendría por qué el pueblo de Cherán tener a presos en la cárcel, porque están ejerciendo su autonomía. Entonces, es como discursivamente ahí está, pero el problema es de que en la vía de los hechos, pues se sigue castigando a esta diversidad, se sigue ejerciendo el racismo en todas sus dimensiones, ¿no? Muchísimas gracias por todas sus respuestas y su participación. Debido al tiempo, creo que vamos a empezar a tomar las preguntas que están en el chat. Entonces, si quieren, pues como son poquitas, podemos ir una por una. ¿Les parece? Entonces, la primera que nos comentan es: la identidad homogénea me recuerda bastante al texto de Bonfil, de México Profundo, donde se establece que el México imaginario está montado en ser algo que no somos, una civilización meramente occidental. Considerando que las desigualdades ya se abordaron, ¿creen ustedes que la igualdad está intrínsecamente relacionada a una identidad bien diversificada? Yo pienso que la homogeneización nos lleva a negar al otro y a invisibilizarlo y a desaparecerlo. Pensar que todos somos de la misma forma y con los mismos rasgos culturales, pues simplemente es negar la existencia del pueblo mexicano, porque tan solo de una región a otra cambia nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, nuestros hábitos, la forma en la que hablamos. En este país eso es imposible, un bloque monolítico, homogéneo, de que los mexicanos somos así, 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 de este modo, eso ni siquiera tiene un respaldo ni científico, ni social, ni cultural, ni de ninguna naturaleza, pero puede ser un discurso que nos lleva a la negación del otro. Y el tema de la igualdad es que tiene que haber igualdad en derechos. En eso, en derechos y posibilidades y oportunidades para el desarrollo, pero el desarrollo no significa lo mismo para todas las personas. Hay personas que sienten que lo mejor que les puede pasar es tener un automóvil y tener una casa con determinadas características y tener objetos, pero hay otro sector de la población en donde está pensando más en un transporte que pueda ser limpio o que pueda ser sustentable o que se rescaten, no sé, los ríos y las aguas que en este país están todos contaminados. Es decir, la mirada de lo que necesito yo también cambia de acuerdo a mi contexto personal y social. Por tanto, la igualdad no debe pensarnos como todos tenemos los mismas cosas o los mismos objetos, sino los derechos que son fundamentales para todos los pueblos, el derecho a existir, el derecho a estar, los derechos sociales y claro, todos los derechos individuales. Y me parece que tras ese discurso del homogéneo se escondería la negación, principalmente destacaría eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo miren, el libro de Bonfil Batalla es un libro de los años, no me acuerdo si del finales de los 70 o inicios de los 80. O sea, ya lleva varios años acompañándonos y todavía no le damos la vuelta a la página. O sea, todavía nos cuestionamos si existe en realidad este México profundo, el México imaginario, cuál ha sido como ese papel que ha jugado. Y creo que pues esto nos lleva también, cuando leo este librito de Bonfil Batalla, la palabra clave creo yo es el racismo. Y una vez que estaba buscando como la definición, me decía a mí un psicoanalista que el racismo tiene que ver con ignorancia, o sea, que es como la manera en lo relacionaba más y decíamos, estamos en la búsqueda de o sea, de definirnos como una sociedad ignorante ante el desconocimiento de lo que somos, de lo que hay, ¿no?, en nuestra historia, por esta negación que nos han inculcado, porque hasta cierto punto han logrado el que neguemos esa raíz mesoamericana, que es lo que plantea Ivonne Phil Batalla. A mí me impresiona sobre todo aquí en Jalisco, en los altos de Jalisco, pero bueno, también en la zona metropolitana de Guadalajara, me impresiona mucho cómo la gente cree que su raíz familiar de algunas familias puede ser más fuerte, sus orígenes franceses, españoles, que mesoamericanos. Entonces, me pierdo, llega en un punto en el que me pierdo y digo, híjole, o sea, por qué tenemos tan insertada esa idea? Y esto es muy de acá del occidente, muy de Jalisco, pues somos un estado racista, ¿verdad? Que constantemente niega como el origen de los pueblos mesoamericanos. O sea, parece que los indios están en el centro y en el sur de México, pues para acá ya estamos blanqueaditos, como muchas veces se dice, y a mí eso me sigue impresionando porque es una negación total. O sea, imagínense a una persona que niega totalmente una realidad, entonces, pues, difícilmente se puede enfrentar en la vida, ¿no? En la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, yo creo que el reto está ahí, para nosotros como sociedad mexicana, de el cuestionarnos si realmente somos mayoritariamente mestizos, si en realidad, por alguna extraña razón, no tenemos ninguna raíz mesoamericana. Creo que es momento de que empecemos a construirla, porque si no la construimos nosotros, el Estado ahí está, y ahí está la SEP, y ahí están los libros de texto, está la currícula que ahorita nos decía Carmen, ante la imposibilidad de imaginar, de construir, de reflexionar y de conocer tu pasado, pues ahí está, folletos que nos van a regalar y ya sabremos nosotros si los consumimos o no. Perdón, pero creo que me perdí con la pregunta, ya me fui a otro tema. No, está totalmente bien, Rocío. Muchas gracias. Y bueno, como última pregunta ya para cerrar, también aparece en el chat, nos dicen, similar a lo que ya se ha hablado de que la identidad mexicana ha sido algo montado, ¿consideran que se podría hablar de una apropiación cultural dentro incluso de la sociedad mexicana? Por ejemplo, el uso de vestimentas originarias por parte de personas que no son de esos grupos indígenas, los alimentos, o incluso estas dinámicas donde personas que no pertenecen a grupos indígenas se acercan para promover pues todas estas cosas que hacen como parte de su cultura, pero que en realidad no les pagan justo, y todas estas dinámicas, ¿podría considerarse apropiación cultural dentro de México? Yo pienso que por una parte hay una gran explotación económica
respecto de los trabajos de arte que producen nuestros pueblos originarios. Arte, no artesanías, porque artesanía es una forma de llamar con desprecio a las creaciones que se realizan con todo el cuidado y la categoría necesaria para ser consideradas como arte. Sin embargo, nos dicen que son artesanías, ¿no? Pero bueno, todas estas piezas de arte que se generan en muchos pueblos efectivamente son comercializadas por personas que sin escrúpulos les despojan de su trabajo, se las compran a un bajo precio y las ofrecen pues a una cantidad que nada tiene que ver con lo que le pagaron a la persona que creó la pieza. Este es un tema que está en debate y que no ha terminado de encontrarse la forma de protección, por una parte, que permita asociarse para hacer un comercio directo, un comercio justo. Por otro lado, la protección de los derechos de propiedad intelectual, como pasa con los tenangos de Doria del estado de Hidalgo, en donde marcas incluso internacionales han utilizado los diseños o algunas figuras de los huipiles de Oaxaca que también han sido bastante comercializados hacia el exterior. Creo que esto hace falta mucho trabajo en las instituciones públicas para el diseño de políticas de protección a la propiedad intelectual de los pueblos originarios social, pero también al apoyo específico a las y los productores de arte que están como en el abandono y pues se ven obligados a comercializar bajo estos precios que son realmente ridículos con relación al trabajo que significa hacer una pieza. Eso por una parte. Y por otro lado, también está esta cuestión estilo Hollywood, ¿no? De la apropiación cultural. Recuerdo una escena de una película del Día de Muertos, ya no sé si que era de acción en el centro de la ciudad, como caricaturizado. Un festejo tradicional nuestro, eso también pasa y miramos como muñecas de estas de marca representadas con una Catrina y esto también empieza a suceder y entonces se vuelve como un patrimonio de personas ajenas completamente a la identidad de los pueblos originarios, que es sujeto de explotación y comercialización, como un souvenir, pues, y eso también hay una gran ausencia de políticas públicas para que se otorgue protección a todos estos rasgos culturales, sociales, que tienen que ver con los pueblos originarios y no sean sujetos de comercialización por personas completamente ajenas, que vemos que sucede tanto de sus piezas originales artísticas como del concepto mismo de la cultura, que se ve comercializado incluso hoy hasta por películas, ¿no? Norteamericanas, y en lo que lo transforman o lo presentan como una caricatura. Sí, fíjense, antes de hablar del mercado, porque, híjole, es voraz, ¿verdad? También hay una apropiación cultural que hace el propio Estado mexicano de los pueblos originarios. O sea, primero nos dice, los pueblos originarios son, los indígenas son de allá, de hace 500 años, ¿no? O sea, muertitos nos sirven mejor. Las zonas arqueológicas, allá, o sea, los que hablan, los que resisten, los que defienden, los que intentan conservar su territorio, esos no nos interesan mucho. Pero aún así, el Estado mexicano, cuando ustedes fíjense, cuando viene un jefe de Estado, qué es lo que presenta, qué es lo que brinda como nosotros, pues las danzas, la música, la comida, la vestimenta, y ahí los ve uno cada 6 años con un sombrero wixárika, ¿no? Que uno, bueno, ya no sabe ni qué hacer, bueno, a mí a veces me dan mucha pena cuando los veo ya colgándose, la vestimenta de los pueblos como para justificar que está con ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una apropiación tremenda y una apropiación y utilización de la cultura, de la identidad de cada uno de estos pueblos y los mensajes son tremendos, pues. Entonces, le interesan los pueblos indígenas, pero
de manera folclórica. Es la única manera en la que quiere tener ahí presente a los pueblos, ¿no? Y luego, además del Estado mexicano, en esta manera utilitaria, está el mercado. Y el mercado, aguas, o sea, hay toda una industria, ¿cómo le llaman? New Age, o sea, unas cosas tremendas que llega a ver uno, recorridos, viajes de peyote, ropa, mm, rituales, casamientos de ceremonias no sé qué, y entonces se dispara toda una empresa, toda una industria, y el mercado también, por supuesto que hace una apropiación cultural, o sea, eligen qué sí me sirve de ese grupo, de esa sociedad, y lo exploto y le saco utilidad. Entonces, creo que eh, este, eh, la identidad, uno podría decir, por supuesto que la necesitamos eh, 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 para una sociedad, ¿no? Porque significa esto, conocer tu pasado, posicionarte, plantearte un futuro, pero el mercado y el Estado también lo ve de otra manera, o sea, él es utilitaria, si no es de manera que le rindan pues frutos a ellos, pues no está. Sin embargo, sí han tenido que hacer esta apropiación cultural a su modo y para sus formas, ¿no? De ellos mismos. Muchísimas gracias por todas sus respuestas y por su participación en este espacio de reflexión. Pues ahora sí que terminamos muy puntuales. Entonces, pues más que nada agradecerles de nuevo su participación, a todo el público que nos acompañó y decirles que se grabó la sesión por si quieren consultarla después o para fines académicos quieren compartirlo. Y bueno, también a las ponentes agradecerles su tiempo, agradecerles pues todo lo que nos compartieron y decirles que su constancia de participación será entregada por correo. Entonces, para que también chequen eso. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y de verdad yo soy muy convencida de que en la educación podemos cambiar muchas cosas y un espacio de reflexión como este abona hacia allá. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y su escucha. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces. Nos vemos, Carmen. Hasta luego, Espero pronto Rocío. verte. Sí, cuídense mucho.